Hola, buenas tardes. Aquí Alessandra desde Mujeres Hablando Claro les da la bienvenida a otro programa más. Y nada, feliz de poder compartir este programa con mis dos compañeras, como no, Marlene y Bio, y de tener como invitado Renato. Entonces, Marlene, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a otra emisión de Mujeres Hablando Claro. Como dijo Alessandra, estamos súper contentas de tener a este invitado, como todos nuestros invitados, muy especial y vamos a hablar de un tema que estoy segura que les va a gustar mucho a todos. Así que le paso la posta a Bio. ¿Qué tal, Bio? ¿Cómo estás? Súper bien. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí es de noche. Bueno, encantada nuevamente de estar aquí con todos ustedes y con nuestro invitado, Renato, para que sepan que estamos esperando sus preguntas, así que pueden mandárnoslas puede ser a YouTube o pueden mandarlas a Facebook. Y sin darle mucho preámbulo, vamos a comenzar. Hola, Renato. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Nunca sabemos en qué lugar podemos llegar, ¿no? En este mundo virtual. Y es un placer estar aquí con vosotras. Me encantó la invitación. Tengo mucho amor en mi corazón para regalar a vosotras en este momento y hacer de ese momento un momento de intercambio de sentimientos de amor. Que yo creo que es lo que nosotros venimos aquí en ese planeta a buscar y reencontrar, ¿no? Porque tenemos ya todo aquí dentro. Así Y es, es un Renato. poco eso. Así es, así es. Oye, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, de verdad. Es un honor para nosotras tenerte aquí. Y ¿sabes qué? Quisiéramos que nos hablaras un poquito de ti. ¿Cómo empezó todo lo que estás haciendo ahora, por ejemplo? Que son cosas maravillosas, me encanta tu trabajo. Sí, a ver, yo creo que empieza todo desde que uno despierta, ¿no? Despierta para una nueva conciencia y un nuevo sentimiento de amor para con uno mismo y que ese amor se extiende a las otras personas, a los clientes, mucho más mujeres que hablan claro. Y empezó desde ese momento, ¿no? De despertar, de hace ya 20 años, ¿vale? Yo tenía 23 años cuando conocí lo que es la metodología de Louise Hay por los libros. Y empecé también haciendo Reiki y luego es como que la energía del amor se va llevando, ¿no? Y luego pasaron 20 años, yo tengo 43 años, hace 12 años que estoy viviendo aquí en España. Y fue cuando yo decidí realmente decir, bueno, estoy preparado también para ayudar a las personas desde ese punto de coach. No me gustan mucho los términos porque yo soy Renato. Sí. Y eso es lo más importante, ¿no? Soy un ser que tengo muchísima luz y que quiero intercambiar esa luz para todas las personas y mucho amor también. Entonces empieza desde ahí, desde ese sentimiento de ayudar y de despertar, ¿no? Y desde ese sentimiento de amor, siempre. Y es lo que la filosofía o metodología de Louise Hay conecta conmigo perfectamente. Es como una luz en mi vida. A los 23 años, como yo comentaba, fue cuando yo conocí su trabajo y siempre decía, un día quiero conocer y quiero aprender esa metodología. Y mira que hice ese pedido en un momento que no sabía que llegaría aquí en ese momento, con formación en coaching, como facilitador de la metodología a nivel internacional, y el universo escucha. Y cuando pedimos con amor más, y siempre me pregunto, ¿no? Es el tema de que cómo un hombre puede conectar con esa vibración tan femenina y tan amorosa, ¿no? Nosotros somos amor independiente del género que tengamos, ¿no? Pero me conecté mucho con ella porque pasaron situaciones en su vida, experiencias en su vida que yo pasé igual. Entonces yo decía,
qué cosa más interesante, ¿no? De que desde un vídeo yo encuentre una persona y me conecte con ella desde situaciones tan similares. Por más que era una señora mayor, yo tenía 23 años, pero había pasado por algo muy, muy parecido. Y entonces yo dije, algo hay ahí, y yo quiero saber más, yo quiero conectarme más con esta metodología, y ahora estoy aquí, sí, haciendo este trabajo a nivel virtual, que era algo que yo siempre quise. Es algo que para mí es como llegar a muchas personas en todo el mundo, ¿no? No es algo limitado. Yo tuve mi consulta, luego con el tema de la cuarentena o de la pandemia, me dediqué más a lo que es el trabajo a nivel virtual, pero era mi idea, ¿no? Renace Online es renacer online, ¿no? Es renacer en ese ambiente online y sentir el amor en ese ambiente también, porque no es un ambiente frío. Vea que nosotros estamos aquí, los cuatro, transmitiendo amor, información, y esto no es nada frío, es humano también, ¿no? Sí. Aunque sean abrazos virtuales, pero va la energía del amor, y la energía del amor va a más que las limitaciones físicas, ¿no? Yes. Entonces, pues yo empecé, el nombre Renace Online viene de mi propio nombre, que es Renato, que es de renacer, ¿no? Mira. Sí, todos los programas que yo intento es desde ese punto, de renacimiento, ¿no? De renacer desde el amor, desde el duelo, desde uno mismo, porque siempre estamos renaciendo, ¿no? Desde de todas las experiencias que nosotros estamos viviendo, nacimos y ya empezamos a renacer, y renacer y renacer. Entonces es un poquito Renato y sus experiencias, ¿no? Me encanta el concepto, ¿no? Del renacimiento. Eso también significa que siempre hay una segunda oportunidad, o tercera, o cuarta, o quinta, ¿no? Siempre hay una Siempre. oportunidad. Y tú has mencionado el tema de hoy, chicas, que es el de renacer a partir de... Desde el duelo. del duelo, renacer a partir del duelo. Ese es un tema fantástico. Chicas, ¿tienen alguna pregunta por el momento? Más que una pregunta, un compartir. Para mí, cuando se habla de duelo, siempre las personas tendemos a pensar a un duelo porque falleció alguien. Y es el típico duelo. Pero realmente a diario nos enfrentamos a muchas muertes de nosotros mismos, de un proyecto, de un plan, del color de nuestro pelo, de los años que pasan, cada día nacemos y morimos a lo largo del día. Con lo cual, para mí es importante que los oyentes se puedan dar cuenta que puede parecer una tontería, pero si se te rompe el yoga mat, no es verdad, Bio, de alguna manera es un duelo. ¿Verdad, Renato? Sí, sí. Es muy interesante la forma que pones el duelo, porque para mí, por ejemplo, ¿no? Mi primera experiencia con el duelo fue la primera vez que yo fui al colo y que mi madre me dejó, y yo estaba en un momento de duelo porque estaba separado del ser que cuidaba de mí, que me daba amor, que me protegía y que me entregaba en las manos de desconocidos para mí. Yo sabía que me estaba llevando al cole, que era para mi educación dentro del sistema que nosotros vivimos, pero en aquel momento fue mi primer duelo, que fue vamos a decir, de horas, pero que fue terrible. Eso, hoy yo sé que si yo no hubiera enfrentado ese duelo, con la conciencia, ¿no?, de un niño en aquel momento, yo no había, pues, hecho mi carrera, pues, mis posgrados, entrar en un doctorado, estar aquí con mis formaciones, etcétera, ¿no? Todo pasa desde cómo tú transformas ese duelo. Desde ese mismo duelo hasta los duelos que nosotros ya comentamos, como Alessandra comentó, de la muerte, pues del divorcio, pues de un trabajo que ya te echan del trabajo y ya no sabes qué hacer, pues
son duelos que nosotros vivimos durante todo el periodo de nuestra vida. Incluso desde niño, luego de adolescente, incluso con el cambio del propio cuerpo, es un duelo. Dejamos de ser niños y empezamos a tener aquel cuerpo que crece y no sabes un poco, es un sentimiento como raro, ¿no? No deja de ser un duelo. Y luego las relaciones afectivas, que yo creo que cada uno de nosotros tuvimos, nuestras experiencias, ¿no? En cuanto a adolescentes, desde de amores platónicos hasta relaciones reales, ¿no? Y hasta que empiezan experiencias con la muerte, ¿no? De nuestros entes queridos, familiares, y que para mí es un tema que para mí me gusta mucho porque la vida está conectada con la muerte, sea en experiencia o sea en la muerte física realmente. Nosotros tenemos que ver la muerte como un sentido también, ¿no? Porque si solo puedo morir si yo viví, ¿no? Y dejar un poco ese sentimiento como de sufrimiento, de tristeza, que para mí es importante sentir, ¿no? Esos sentimientos, pero transformando siempre desde un enfoque amoroso y desde una mirada amorosa. Y ahí tú ya consigues tener una experiencia de ampliar tu conciencia en ese momento. Y no más de estar ahí con el ego del sufrimiento, del dolor, de la culpa. Entonces, para mí el duelo viene pues, en muchas situaciones de nuestra vida y si transformamos en amor, pues es otro tipo de despertar, ¿no? Es un poco lo que veo el duelo. Sí, pero por ejemplo, ¿tú no crees que el acondicionamiento social tiene mucho que ver en cómo vemos el duelo ahora? Por ejemplo, hablando de América Latina, y a propósito, sí. Tú vienes de Brasil, ¿verdad? Sí. Entonces, hablando de América Latina, ¿no? Allá tú sabes que se muere alguien y es, no en los pueblos, pero digamos en las grandes ciudades, porque los pueblos sí. Todavía guardan la cultura ancestral, pero en las grandes ciudades pues fallece alguien y es una tragedia y es que todos quieren ir muriendo el uno detrás del otro porque tenemos ese acondicionamiento social, ¿no? Es la muerte una desgracia, es algo terrible, momento en el cual tienes que sufrir, ¿no? ¿Qué puedes decir al respecto de eso? Yo conecto un poco con lo que tú dijiste desde una cultura, vamos a decir, cristiana, ¿no? Yo creo que la cultura cristiana nos lleva al duelo desde el sufrimiento y ese sentimiento de ver Jesús en la cruz, es la sangre, el sufrimiento, ¿no? Entonces yo creo que otras culturas ven de otra manera. Yo creo que nosotros en Latinoamérica tenemos ese sentimiento por eso, ¿no? Y determinados países también aquí en Europa también, ¿no? Porque no dejan de ser países también con esa cultura cristiana. Entonces, son creencias, ¿no? Que van pasando de generaciones y que nosotros al final, para despertar, a veces tenemos que romper con esas creencias que no dejan de ser creencias limitantes en ese aspecto también. Porque yo puedo ver la muerte como un paso a otra vida, que es lo que yo creo. ¿Vale? Si yo veo desde esa perspectiva, yo también veo con amor ese momento, ¿no? Esa persona vivió, yo aprendí muchísimo con ella, yo enseñé en determinados momentos a esa persona y ella me enseñó. Y qué maravilla poder haber encontrado a esa persona en mi vida, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo tengo una historia que yo viví otro duelo, pues un duelo ahora hablando un poco de la muerte, ¿no? De mi abuela, es que yo tenía entre 9 y 11 años, que fue cuando ella falleció, y viví todo el proceso de la enfermedad hasta la muerte, ¿no? Y eso para mí, yo siempre digo, yo en esa vida, yo viví, son muchas encarnaciones en una, ¿no? Porque desde ese periodo yo ya estaba viviendo ese conflicto tan duro para unas personas adultas a los 11 años, ¿no?
Y es increíble cómo ella desarrolló una enfermedad que duró 3 años, fue muy rápido. Fue una enfermedad autoinmune y que era muy difícil con esta edad vivir esa experiencia, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque yo tuviera 11 años, ¿no? Yo vivía también de manera lúdica esa experiencia, como por ejemplo, ella perdió la voz, pero la conciencia estaba completa, desde el principio al final. Entonces yo decía, entonces, ¿cómo voy a hablar con mi abuela ahora? Entonces empecé a crear, pues, abuela, cuando usted tenga que decir no, se abre los ojos. Y cuando diga que sí, cierra los ojos. Y vamos creando y viviendo la experiencia desde ese sitio, ¿no? De ese sitio de vivir de la mejor manera posible. Entonces, cuando ella falleció, que yo me acuerdo que cuando salimos pues, del entierro, que llegamos a su casa, yo me abracé con mi madre y viví la casa. Usted está sintiendo la paz y el amor que yo estoy sintiendo en este momento porque el sufrimiento se acabó. Ahora ella es luz y está en paz. Entonces, hay maneras de ver el duelo, si quieres ver desde el amor. Entonces, todo se transforma. Es que cambia completamente la perspectiva del sufrimiento. No, qué bien que yo estuve con esa edad, que tuve esa experiencia. Agradezco muchísimo al universo, a Dios y la sabiduría divina por haberme regalado esa experiencia. Y yo lo que hago es ayudar a las personas a ver el duelo desde esa perspectiva, ¿no? Porque hay muchas culturas, como sabemos, que es como que no miran a la muerte. Es como que no existe, no existe. Y existe, y está ahí. Desde el momento que nacimos ya sabemos que hay una caducidad, ese proceso físico, ¿no? Entonces, yo creo que cuanto más hablemos de esos temas y cuanto más desmistificamos, quitamos ese sentimiento de dolor, pues abrimos las puertas al amor y vamos a vivir la experiencia desde ese sitio, ¿no? Que es transformador y es de renacimiento. Entonces, Ahora, es un poco como veo. Es muy interesante porque yo estaba pensando, ¿no?, en el duelo, pero cuando eres joven y pierdes una relación, terminaste, y yo tengo 3 hijos varones, ¿no? Y ellos han crecido con una mamá que, vamos a decir, es muy abierta en cuanto a las emociones, compartir tus emociones y todo esto. Pero lo que he notado ahora que ya están grandes y 2 de ellos terminaron su relación, es que a pesar de eso, el hombre, o bueno, en este caso mis hijos, se encierran, y por más que yo intento, estás bien, es como no lloran, no hacen nada, viven en una burbuja. Y en mi cabeza siempre ha sido, pero es que yo no les enseñé así, yo les enseñé a ser más abiertos desde chiquitito. Entonces pareciera que es algo que lo voy a decir de una manera, vamos a decir, muy coloquial, pareciera que es algo que flota en el ambiente, que los hombres dicen, no, esta es la manera que yo tengo que lidiar con cuando pierdo a una persona, pero ves que están afectados, pero ellos, tú le dices, hijo, ¿estás bien? Y ella, I'm fine, I'm fine. O sea, es todo lo que dicen, ¿no? Entonces, no sé, tú como hombre, porque tú trabajas con hombres, con mujeres, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que pasa? Porque sí, un sistema de creencias, pero ellos no han crecido en un hogar así. Sí. Te explico un poco. Hay una psiquiatra suizo-estadounidense, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross, que es una especialista en el duelo, ¿no? Entonces, todo su trabajo es hablando del duelo. Y ella determina en uno de sus libros, ¿no? Ella crea como un sistema que tenemos que pasar por 5 etapas en el proceso del duelo, ¿no? Y la primera etapa es la negación, ¿no? Negar, 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 pues yo me encierro porque nego y no acepto lo que está pasando. Y es natural
lo que está pasando, ¿no? Con tus hijos. Luego viene la rabia, la ira, porque pasó eso y cómo puede haber pasado eso. Yo creo que es una conexión, el duelo, que tienes que estar muy, muy despierto para no se dejar llevar por el ego, porque el ego que va dando todos estos sentimientos, una oportunidad de crecimiento, pero yo veo que es ego, yo ya intento ir por el amor y así yo me sano, ¿no? Entonces, pasa por la negación, pasa por la ira. Luego ya empieza una negociación, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿y si hubiera sido así? Por más que sigue negando, ¿no? Pero ya es diferente. Viendo otras opciones, ¿no? En ese duelo. Y luego entra en un proceso de tristeza, que eso es particular, es de cada uno, depende de mujer, hombre, unos lloran, otros no lloran y a veces sienten más dolor que los que lloran, ¿no? Y a partir de ese proceso de depresión viene la aceptación. Entonces, es un proceso y pasamos desde ese primer momento, desde que negamos, que tenemos rabia, que pasamos por a negociar, pasar por la tristeza y llegar hasta el momento de la aceptación. Pero para mí es importantísimo que aunque estén cerrados, que tú como madre, como mujer, tenga esta apertura de estar ahí, ¿vale? Yo veo muchísimos casos de personas que llegan a la consulta que hoy están en la etapa de negociación o de depresión o de negación. Y es importantísimo tener a alguien al lado de esa persona. No sabéis la importancia de tener a alguien que esté al menos para estar allí al lado para escuchar, aunque no diga nada. Pero está allí, porque es un momento que la persona muchas veces necesita de esa presencia de esa otra persona. Y ahí vienen también casos como, por ejemplo, el tema del suicidio. Nosotros estuvimos en el mes pasado con la campaña del Septiembre Amarillo, que es justo para la prevención del suicidio. Exacto. Y eso es algo que es muy triste, ¿no? Porque la vida es para vivirla en toda su plenitud, pero a veces nosotros tenemos ese tipo de problema en silencio en nuestra casa, ¿no? Como dijiste, ¿no? Tengo mis hijos que están callados, no hablan y tal. Entonces es importantísimo tener esa visión, ¿no? De estar, depende de hablar o de no hablar, ¿no? Porque el suicidio también es algo que crece y aumenta cada día. Y aún más con el tema de las redes sociales, ¿no? Investigando, haciendo los contenidos para mi perfil en Instagram, yo veía que a medida que fue se desarrollando y creciendo las redes sociales, aumentó el número de suicidios con los jóvenes y adolescentes. Sí, hay más presión. Entonces, es como un like es más importante, un me gusta es más importante de lo que yo soy. Entonces, y nosotros estamos viviendo un momento que hay que conectar con el amor. El amor es lo que cura, es lo que sana de verdad, sea el pequeñito al mayor, ¿no? Y nosotros, si tenemos ese despertar y esa conciencia, podemos ayudar en cualquier uno de esos momentos, de negociación, de depresión, de aceptación, pero estamos ahí, con el corazón abierto para ayudar. Yo creo que eso es lo más importante. Depende de ser hombre o mujer. Ya ves, yo cuando empecé a hablar, no paro. No, está muy bien, muy interesante. Y nosotros tenemos un montón de preguntas. Por ejemplo, mira, algo muy actual, cosas que están pasando. Hay mucha gente, y seguro que nos están escuchando o viendo también, que en esta situación, en esta coyuntura que estamos viviendo mundialmente, sabes que muchos han perdido el trabajo, por decir, ¿no? Sí. Y la pregunta esa con el duelo, con la pérdida del trabajo, pero mira que tú conversando acerca de lo del suicidio, si una persona tiene este duelo que no lo gestiona, mira, por el trabajo, que nosotros 4 acá sabemos que eso no es
si pierdes el trabajo no es algo de vida o muerte, digamos, tiene solución. Pero muchas personas no lo ven así, ¿verdad? No. Entonces, perdieron el trabajo, no gestionan bien ese duelo, puede conllevar a otras situaciones más difíciles, ¿no? Sí, sí, Mm. sí, porque yo tuve un caso específico de una persona que estaba pasando por muchísima presión. Era un chico joven de 39 o 38 años. En ese caso yo estuve con su madre, ¿no? Tratando de su madre. Y que a partir de ese proceso de la pandemia, pues entró en el proceso y desarrolló y quitó la vida, ¿no? Se suicidó. Y entonces sí pero yo entiendo, Marlene, que todo viene desde el sentimiento aquí de amor. Si yo no conecto conmigo, con el amor que está en mí, todo que está alrededor me puede afectar. Y afectar a un punto de no encontrar sentido en mi vida. Entonces, que sea el trabajo, relaciones, deudas, porque hay muchas posibilidades, ¿no? Con el tema del suicidio. El pensamiento, la mente humana es muy plural, ¿no? Cada uno tiene la suya, algo que te afecta a mí no, y es muy difícil de determinar. Entonces, sí que es posible. Es posible. Por eso que para mí la cura, la sanación siempre está en el amor. Vuelvo al amor, a la conexión conmigo mismo, ¿no? Porque para mí el tema de la pandemia fue como yo pasé por un proceso, fue rápido. Yo me dejé el ego durante una semana y después, pasado una semana, porque claro, era ver la tele, muertes, 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 muertes. Yo entraba en casa y ahora cómo va a ser, y después yo digo, va a ser como tú estudias, cómo crees, cómo sientes, amar, confiar en la vida y va a ser lo que tiene que ser. Entonces, si tú confías, tú vas a pensar, no que va a ser mal, que va a ser una situación buena. Entonces, estoy aquí, ¿no? Es con vosotros también. Sí, yo creo que la pandemia vino con ese aprendizaje, ¿no? Yo puedo ir a un polo de desespero, de miedo, de control del ego, o puedo expandir todo eso al amor, a crear un nuevo trabajo, a desarrollar habilidades de creatividad en el ambiente virtual y estar más con mis hijos, estar con mi pareja, ver mi trabajo de otra manera, tener otras ideas de trabajo. Entonces, es de cada uno, ¿no? Renato, es así como, yo sé que suena como un tema muy trillado, una frase muy trillada, que es que en medio de la crisis es donde surgen las oportunidades. Totalmente. Y a mí me gusta mucho hablar de los estoicos, de la filosofía de los estoicos, porque va mucho con lo que tú estás diciendo. Primero, ¿por qué preocuparse de las cosas que no puedes cambiar? Por ejemplo, nosotros no podemos cambiar o parar una pandemia, podemos poner nuestro granito de arena. Ya, quizás la distancia, lo que tengas que hacer en caso para no seguir la contaminación, aunque yo en mi opinión pienso que es bastante difícil de decir no, más nadie le va a dar esta pandemia o esta situación, este virus, ¿ya? Pero lo otro que creo que tú decías antes, y otra cosa que es muy de los estoicos, que me gusta, no la he puesto en práctica, de verdad lo digo honestamente, que ellos dicen siempre, y es que yo no estoy segura si creo todavía en esa filosofía, pero ellos decían, de vez en cuando practica un tiempo donde piensas lo peor que puede pasar, para que tú sientas, porque todo trabaja con la mente, ¿no? Para que tú sientas, por ejemplo, pierdo a un ser querido y me pongo a imaginarlo detalle por detalle y lo pierdo, y entonces tú vives ese duelo por un momento, a pesar de que no está sucediendo, pero estás engañando a tu cerebro, ¿no? Y tu cerebro lo está procesando como una realidad.
esto es un ejercicio. Y después, como que para este ejercicio, si lo practicas de vez en cuando o más a menudo, te prepara mentalmente, vamos a decir, para una situación así. ¿Qué piensas? ¿Va con lo que tú estás diciendo? Porque es un ejercicio muy difícil. Yo no me veo de verdad practicando algo así. Claro, es que, vamos a ver, yo creo que nuestra realidad es creada por nuestros pensamientos. Pequeño que sea el ejercicio, yo estoy vibrando en una sintonía de dolor, de sufrimiento. Exactamente. Entonces, yo, por ejemplo, pensamientos negativos, fuera. Porque yo sé que el ego pasa y yo digo, ya sé que estás ahí, pues puedes irte porque yo no voy a seguir con ese pensamiento. No creo, yo creo en el poder del pensamiento independiente de si es negativo o positivo. Pero si yo creo desde un pensamiento negativo, voy a vivir experiencias negativas. Y las experiencias yo quiero vivir las más positivas posibles. Entonces yo no... a ver, es mi conciencia, ¿no? Yo no juzgo, yo simplemente, yo no aplico para mí esa filosofía o ese método, ese sistema. Porque para mí es, si yo creo la realidad desde mis pensamientos, no quiero crear una realidad negativa, quiero crear positiva. Pues que nos va a morir, pues que vamos a ser eternos, pues la vida va a ser siempre lo mejor y ¿no? Es un poco como yo intento aplicar en mi vida. No, es muy interesante y esta filosofía de estoica también es muy interesante porque lo que dicen es muy lógico. Lo que sucede por un momento con tu cerebro es que te prepara para el momento que vaya a suceder, pero lo que tú dices es verdad. Yo también creo como tú, o sea, estamos en la misma frecuencia en que tú creas tu realidad, ¿no? Física cuántica más que nos los dice. Pero es muy interesante cómo para ciertas personas esto les... Y tengo amigos que practican la filosofía estoica y siguen eso y han hecho la práctica y dicen, Biomercy, es que te prepara más mentalmente para cuando sucede algo malo. Y yo no sé si yo puedo llegar ahí. Es que el tema de la frecuencia es la radio, ¿no? Esa es la frecuencia, tú sintonizas. Hay personas que sintonizan con esa frecuencia y para ellas a lo mejor sí que van a despertar, que van a sentir mejor, que van a vivir ese duelo ya preparados para cuando toque vivir el duelo. Pero la sintonía, yo creo que no hay sistemas perfectos, ¿no? Es la sintonía, es como tú te sientes conectados a esos sistemas o a estos métodos, ¿no? A esas filosofías. Entonces, en ese caso, yo aún no estoy sintonizado y yo no creo que me voy a sintonizar en esa frecuencia. Pero, qué bien, que es un camino para que esas personas consigan despertar también, ¿no? No hay una verdad absoluta. No. La conciencia es expansión, ¿no? Y es lo que yo creo así, ¿no? La expansión desde el positivo y no desde el negativo. Es lo que yo pienso. Bien, sí. Yo, por ejemplo, me ha pasado hace muy poco, recientemente, en una sesión que estaba teniendo con una persona que no lograba salir del miedo y entrar en la confianza. Entonces hice un medio ejercicio estoico y le dije, ok, mírame en los ojos. Imagínate qué pasa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, es que pierdo mi trabajo. Vale, ¿y qué es lo peor que puedes pasar? Según tu opinión, pierdes tu trabajo y ¿qué? Y claro, me mira diciendo, bueno, seguro no es que pierda mi trabajo y entonces no como, ¿sabes? Le sirvió como reset. Sí. Simplemente como la bofetada de decir, entonces, ¿qué? Espabila, sal del miedo. Vale, tienes razón, puedo confiar. Pero seguramente no le haría una meditación guiada, visualiza cómo pierdes el trabajo, porque no, pobrecito. Muy dark, eso sería una meditación muy dark. Sí, pero también se podría hacer una meditación para recordar a esa persona que el universo
es abundante e infinito en abundancia, en prosperidad. Para que esa persona consiga... Es que hay tantas fórmulas, ¿no? Tantas formas que yo, por ejemplo, ¿no? Tú estabas comentando, ¿no? Porque a mí me gusta, pues, probar un poco de todo, ¿no? Como cliente, ¿no? Como paciente, entre comillas. Pero como coach y como terapeuta, yo soy muy conectado con lo que sale de mi corazón. Entonces, yo iba por esa idea. Una meditación de la prosperidad, abundancia infinita. Y también yo creo y pienso que el sistema que nosotros vivimos, ¿no? Hace con que nosotros nos desconectemos cada vez más con nosotros mismos, ¿no? Y con el planeta, con la naturaleza. ¿Y qué pasa? ¿Pasa eso? ¿El trabajo es lo más importante de tu vida? No. No. Lo más importante de tu vida eres tú. Y el amor que tú tienes por ti, ¿sabes? Y que puedes ampliar ese amor para las otras personas, pero el trabajo. Bueno, de alguna manera yo creo que con lo que vivimos hoy, de hambre nadie va a pasar. Y aún más, ¿dónde estamos viviendo en ese momento? Exacto. ¿No? Entonces, es un poco, yo veo que el sistema es ese, tenemos que despertar, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque ya nacemos despiertos y aún tenemos que despertar porque el sistema hace con cada vez el miedo, de la desconexión contigo, con la familia, con los valores humanos. Con el momento. Claro, no es nada material, es sensaciones, ¿sabes? Y el tema del trabajo, Alessandra, para mí es como... yo trabajo mucho, pero no es lo principal para mí. Lo principal para mí soy yo. Si yo no estoy bien, yo no puedo trabajar. Yo no puedo pensar en ayudar a nadie, ¿sabes? Pero la conciencia un poco, ¿no? Del sistema que vivimos es esa. Sin juzgar, porque yo creo que también estamos aquí porque tenemos que aprender, ¿no? Con él. Pero una vez que tú despiertas de eso, dices, no me dejo llevar por ese sentimiento. Ese sistema egoico yo escapo de él. Claro, Porque tengo muchas oportunidades en mi vida. ¿No? Volviendo un poquito a lo de los duelos, yo quería comentar algo, comentar una experiencia que viví. Yo tengo 4 hijas y la tercera de mis hijas fue diagnosticada con autismo cuando tenía 3 años, ¿no? Ahora tiene 14 años. Una de las cosas que aprendí en el proceso, que fue un poco largo, no les voy a contar todo eso, pero una de las cosas que aprendí en ese proceso y que no me había dado cuenta y que ahora sé que muchas personas que están viviendo un caso como el mío tampoco lo saben, es que también hay que pasar un duelo. Entonces, cuando comentaba esto, hace un tiempo atrás, pues me miraban los padres, porque primero trabajé con los padres en el colegio de mi hija, en un colegio especial, me miraban como diciendo, pero mi hijo no ha muerto, ¿no? No ha muerto el hijo, por supuesto, pero sí murió el sueño o la idea o el pensamiento que tenías como padre hacia tu hijo o hija, ¿no? Porque cuando uno tiene hijos, pues uno dice, mi hijo cuando sea grande va a hacer esto, va a hacer lo otro, se va a casar, me va a dar nietos. Bueno, tienes toda una historia, quieras o no, ¿no? Suceda o no, pero la cosa es que pasa eso. Y cuando te dan un diagnóstico y toda la vida pues cambia, por supuesto, es una pérdida. Y suena un poco fuerte porque están acostumbrados a que el duelo, como comentó Biomercy, creo al principio, es muerte, ¿no? Pero no es así. Quería hacer ese comentario para los que están viviendo o han pasado o ahora están viviéndolo, una situación así, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso, este tema, Renato? A ver, yo creo que nosotros intentamos siempre poner etiquetas, ¿no? Tenemos que ser todos iguales, pensar todos iguales, tener las mismas opciones. Y es una manera de ser humano diferente. Como yo soy diferente de ti, de Bio y de Alessandra, es que somos diferentes.
Y cuando yo veo esas limitaciones, es que yo hablo mucho del ego porque el ego, yo desperté mucho con el ego. Sí. Y todo lo que yo hago a nivel de no estar viviendo el presente y en el futuro, que pasa con los padres, que es a lo mejor de creencias o de experiencias de otras generaciones que traen hasta nosotros, es de proyectar un futuro. Vamos a proyectar el presente, vamos a vivir esa experiencia con ese ser maravilloso que me está dando la oportunidad de aprender muchísimo y de crear también posibilidades de enseñar a ese ser, que es mi hijo, mi hija, ¿sabes? Entonces, por eso que yo repito mucho, ¿no? El tema del amor, pero es que todo se resume ahí. Sí. Cuando yo tengo ese sentimiento amoroso, es que ya no veo limitaciones. Yo veo todo de una manera muy positiva, ¿no? Otro día yo estaba viendo, no sé si viste en Netflix, que hay un programa que son justo de relaciones de adolescentes que tienen autismo. Sí. Y es fantástico, ¿no? Y yo cuando estaba viendo, es simplemente una manera diferente de ser y sentir. Y que están aquí para también enseñar a nosotros que somos diferentes, pero somos la misma luz. Brilla igual a mí, igual a ti, igual a vosotros, ¿no? Y conseguir ver desde esa perspectiva. Así es. Porque es lo que expande, ¿sabes? Todo que nos limita hay que estar en alerta. Porque lo que limita es que no es propio de mi esencia. Es lo que creo. No, sí, Excelente. sí, toda la razón. Yo considero que el duelo también esté muy, muy, muy relacionado con el desapego. Porque yo decía Marlene, el duelo que tiene que hacer un padre o una madre es de la proyección de mi idea, de mi hijo, que yo que sea así. Cuando trabajamos el desapego y trabajamos la aceptación como uno de los, de hecho era el quinto punto, ¿no, Renato? La aceptación. Sí, para sí. poder, y ahora ya lo acepto y voy adelante. Es súper interesante observar cómo el niño no me come, la persona no entiende, no es que tú te entristeces porque ha fallecido tu tía, tú te entristeces porque tú no puedes llegar a tu tía, o tú no puedes llamarla y decir, hola tía, quiero esto, quiero lo otro, o te quiero simplemente compartir esto. Entonces, sí. está también el ego. Ese ego-apego, ¿no? Es que el apego es que nosotros estamos viviendo una experiencia, ¿no? Humana, física, pero no somos eso. Nosotros somos eso. La luz, el espíritu, el alma, el amor, el sentimiento que cada uno quiera poner, porque eso va, vamos a decir, es más que lo físico. Lo físico es limitado y muchas veces yo explico, ¿no? Tú tienes sentimientos porque tú estás viviendo una experiencia humana, pero en realidad eres luz. Que me conecto mucho con el curso de milagros, ¿sabes? Un curso de milagros porque somos luz. Eso de aquí es una experiencia, es como un juego para ver cómo es estar en un sistema limitado, ¿no? Y esos pensamientos, el ego y todo eso viene en ese sitio, ¿no? En ese físico limitado. Es como los que se vendan los ojos para hacer, a ver qué tal siento si voy a ciegas. Sí, sí, Alexandra. Nunca había pensado así, pero sí que tiene muchísima conexión. Sí, Chicos, de tiempo, como siempre nosotros podíamos conversar por horas. Como te dije, esto es una tertulia, es fantástico. Otra vez hay que invitar a Renato para que venga otro día a seguir charlando. Yo encantado. Sí. Hombres también hablan claro. Exacto. Genial. Así que, bueno, nos vamos despidiendo por el momento.
Renato, te quiero agradecer nuevamente, de verdad, de corazón, estar aquí, participar con nosotras y con nosotros, toda la gente que se está viendo y escuchando mediante este programa. Y bueno, yo personalmente me voy despidiendo. ¿Les parece, chicas, si dejamos a Renato para que él cierre con broche de oro con la despedida? Perfecto. ¿Sí? Así que yo me voy despidiendo. Saludos y bendiciones para todos los que nos están viendo y escuchando. Y hasta el próximo programa. Adiós. Chao. Pues muchísimas gracias a Marlene, a Bio, a Alessandra por este proyecto tan bonito. Hablar de manera clara sobre temas que a lo mejor pueden parecer tan difíciles, ¿no? Pero son humanos. Y si son humanos, somos capaces de hablar de esos temas y de sacar lo mejor de cada tema de estos, ¿no? Yo creo que es un proyecto muy bonito. Y volviendo, perdón, al tema del amor, es un proyecto que se ve que es amor puro de vosotras tres, ¿vale? Gracias. Entonces yo me uno a vosotras, a esa ola de amor, ¿no? En este proyecto para las veces que vosotras necesitáis y hablar del tema que sea, porque yo soy una persona que soy abierto a todos los temas, ¿vale? Estoy en una experiencia aquí para vivirla intensamente y si puedo, pues ampliar con este intercambio de informaciones, de conciencia y de experiencias, pues yo encantadísimo. Pues muchísimas gracias y muchísimo amor en vuestras vidas. Que el amor bendiga cada momento de vuestras vidas. Gracias. Bye, bye.